Bienvenidos a todos. Vamos a salir un poquito del tórax y vamos a empezar a ver enfermedades vasculares periféricas. Como siempre, les conviene hacer un breve repaso anatómico antes de encarar el tema, ¿sí? Para no tener confusiones y tener en claro qué es lo que están estudiando. En esta oportunidad vamos a ver enfermedades que afectan tanto a las arterias como a las venas, pero también los linfáticos de las extremidades. Bueno, vamos a ver un poquito este cuadro de clasificación. Tenemos entonces a las enfermedades vasculares que pueden ser arteriales, venosas, arteriovenosas combinadas y linfáticas. Dentro de las arteriales vamos a tener funcionales y orgánicas. Dentro de las funcionales, o sea que no hay daño orgánico, están por vasoespasmo, que a su vez se dividen en fenómeno y enfermedad de Raynaud y acrocianosis. Y las otras funcionales son por vasodilatación, en este caso eritromelalgia. Recuerden que las funcionales no hay daño orgánico. Cuando hay daño orgánico, o sea, las orgánicas, tenemos agudas y crónicas, y dentro de las crónicas, la enfermedad arterial periférica, en las siglas, con sus siglas, perdón, EAP. Pasamos entonces a las venosas. Dentro de las venosas tenemos la enfermedad venosa crónica y la trombosis venosa. Luego las combinadas, o sea, las arteriovenosas, tenemos como ejemplo una fístula o la fístula arteriovenosa. Y las linfáticas, el linfedema y el lipedema. La enfermedad y el fenómeno de Raynaud están dentro de las funcionales. Lo que sucede aquí es un espasmo arteriolar, ¿sí? A nivel de dedos y en otras partes sacras, o sea, distales como nariz y lengua, que provocan palidez o cianosis intermitente. Siendo la enfermedad de Raynaud idiopática, se presenta más frecuentemente en las mujeres, entre un 60 y un 90%, mientras que el fenómeno de Raynaud suele ser secundario a otra afección, por ejemplo, alguna patología del tejido conjuntivo, tal vez alguna enfermedad arterial obstructiva o lesiones neurogénicas e incluso intoxicaciones por fármacos. O sea, se dan después, ¿sí? Secundarios a estas patologías o estas lesiones. Bien, ¿cómo se presentan? ¿Cuál es la semiología que podemos hacer para estas patologías? Y lo que vamos a observar principalmente son los cambios de la coloración de la piel, que pueden ser trifásicos o bifásicos. Trifásicos, el paciente pasa de presentar, por ejemplo, en manos, ¿sí? en las zonas distales, palidez, cianosis y enrojecimiento. O sea que pasa por esas tres etapas, de palidez primero, luego cianosis y luego sobreviene el enrojecimiento. Mientras que la bifásica o la bifásica, la presentación bifásica es solo cianosis y enrojecimiento. Recuerden que esto no ocurre más allá de las articulaciones metacarpofalángicas y raramente afectan al pulgar. Es raro que los pacientes tengan dolor, pero sí son frecuentes las parestesias durante los episodios de cambio de coloración, o sea, durante los ataques. Este episodio de espasmo vascular, tanto de arterias como de arteriolas distales de los dedos, puede durar minutos o incluso horas, pero no suele ser tan grave como para dejar una lesión macroscópica de tejido, o sea, para provocar una necrosis visible del tejido. Cuando se recalientan las manos, se restablece el color y la sensación vuelve a la normalidad, o sea, desaparecen las parestesias. Recordemos las tres manos que tenemos ahí, donde aparece primero la palidez, después la cianosis y después el enrojecimiento, ¿sí? En el fenómeno de Raynaud. Ahí la descripción dice los dedos se vuelven blancos debido a la falta de circulación sanguínea. Recuerden que hay un vasoespasmo, ¿sí? O sea, así como podía suceder a nivel de coronarias y darme una angina de pecho, acá lo que estamos viendo es primero la palidez, después la cianosis
y luego la reperfusión con la rubicundez. Ahí dice, luego se vuelven azules, o sea, cianóticos, a medida que se dilatan los vasos sanguíneos, o sea, cede el vasoespasmo o aumenta la vasodilatación o aparece la vasodilatación justamente para reperfundir, ahí aparece la coloración exageradamente rubicunda. Para el diagnóstico uno tiene que diferenciar, ¿sí?, entre enfermedad y fenómeno. La enfermedad, la afección va a ser bilateral y la falta de evidencia de una causa subyacente, o sea, no hay algo que preceda o que crea que me puede provocar, ¿sí?, este cambio de coloración, como sí sucede en el fenómeno de Raynaud. El paciente con enfermedad de Raynaud no va a tener cambios tróficos de la piel ni gangrena, ¿sí?, más allá de tener esta enfermedad por muchos años. Eh, Tal vez pueda haber mínimas lesiones, pero en un fenómeno de Raynaud, por alguna causa en particular, sí puede llegar a provocar lesiones. En el fenómeno de Raynaud hay una causa subyacente reconocible, esa es la gran diferencia. Generalmente están presentes los pulsos en las muñecas, ¿sí? Eh, la prueba de Allen, que suele ser negativa en la enfermedad de Raynaud, sí aparece en el fenómeno de Raynaud, ¿sí? Entonces, ahí vemos que hay una oclusión arterial. Esa es una prueba circulatoria, digamos. Ahí tendríamos que ver la reperfusión, ¿sí? Y que si recordamos cómo era la irrigación a nivel de la palma de la mano, el arco que salían, que nace desde la cubital y la radial y se unen, dando las ramas para los dedos, deberían poder igual este, llegar a perfundir distalmente. Muy bien, pasamos ahora a acrocianosis. El nombre solamente nos dice que hay cianosis distal, ¿sí? Las zonas sacras son las zonas distales, por ejemplo, manos y pies. Este cambio de coloración, esta cianosis, este color morado azulado, suele ser permanente o casi permanente en manos y a veces también en pies. Lo que sí es que son simétricos, que aparecen inicialmente a nivel de dedos y van extendiéndose hacia el resto de las manos. El frío puede ser un factor que agrave esta condición, o sea, esta cianosis distal. Generalmente no suelen producir molestias algunas, pero a veces sí hay un aumento de la sudoración o sensación de frío a nivel de manos. Si bien las causas de acrocianosis son desconocidas, ocasionalmente puede asociarse alguna patología como falta de oxigenación en la sangre, enfermedades del tejido conectivo, presencia de síndrome antifosfolipídico e incluso anorexia nerviosa. O sea, podemos encontrar dentro de pacientes que tengan estas cuatro patologías, digamos, o estas cuatro condiciones, también la presencia de acrocianosis. Bien, la última funcional que nos queda dentro de la clasificación es la eritromelalgia, que es un raro síndrome donde hay episodios de vasodilatación paroxística, o sea, en forma repentina, con mucho dolor, o sea, dolor urente o quemante, aumento de la temperatura cutánea, enrojecimiento de los pies y menos frecuentemente en las manos. Existen dos tipos, uno es la primitiva, donde no hay causa conocida, mientras que también está la secundaria, que puede darse en pacientes que tengan trastornos mieloproliferativos, hipertensos, con diabetes mellitus, lupus, eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, gota, afecciones de médula espinal o incluso esclerosis múltiple.
manifestación que va a tener el paciente es de ataques, ¿sí?, paroxísticos de dolor quemante tanto en pies como en manos, y el factor desencadenante van a ser temperaturas elevadas, temperaturas ambientales elevadas por sobre los 29 grados centígrados. Generalmente no producen cambios tróficos y la sintomatología puede manifestarse en forma leve durante años o tal vez hacerse grave y llegar realmente a producir alguna incapacidad. Bien, seguimos dentro de la clasificación en patologías arteriales, orgánicas en este caso, que se dividen entre agudas y crónicas, y dentro de las crónicas la enfermedad arterial periférica. Acá lo que sucede es que hay una oclusión del riego sanguíneo que irriga justamente las extremidades. La oclusión va a ser producida por placas de ateroma, ¿sí?, ateroscleróticas, por trombos o embolias. Y bueno, esta patología, esta obstrucción puede ser tanto aguda como crónica. Bien, en enfermedad arterial periférica aguda, como su nombre lo dice, va a tener un comienzo súbito, con un gran dolor muy intenso, y distal a la obstrucción va a haber frialdad, torpeza en los movimientos y palidez en el miembro afectado. El miembro obviamente va a estar entonces frío, pálido, y ahí sí, recordemos cuando aprendimos a palpar los pulsos, vamos a encontrar que faltan los pulsos distales a la obstrucción. Cuando la obstrucción es tan intensa, la isquemia suele ser muy grave, provocando pérdida sensitiva y motora. O sea, el paciente no puede mover distal a la oclusión por falta de irrigación, ¿sí?, por isquemia de los tejidos. Y luego, a las 6-8 horas de producida la obstrucción, se empiezan a endurar los músculos a la palpación, ¿sí? Eso es producto de la inflamación de la necrosis que sobreviene a la isquemia. Recuerden ustedes si alguna vez se les durmió un brazo cuando estaban dormidos, por ahí se acostaron sobre el brazo y lo tocan, se agarran el brazo que no pueden mover y lo sienten frío, ¿sí? Y no sienten que se tocan su propia mano porque no tienen sensibilidad tampoco. Bueno, imaginen eso que los despertó a ustedes prolongado en el tiempo, o sea que no es solamente porque se durmieron arriba del brazo, sino porque hay una verdadera obstrucción que no la pueden ustedes solucionar. El origen de esta patología, o sea, el origen, la etiología, en el 80% de los casos es la embolia arterial. A nivel cardíaco, entre el 85 y 90%, también puede ser por infarto, por valvulopatías, o sea, ¿dónde se forma el émbolo? Bueno, en el corazón en la mayoría de los casos. También puede ser a nivel arterial una placa de ateroma, o sea, un embolismo por un desprendimiento, ¿sí?, un trombo aneurismático también. Y a nivel venoso son raras las paradójicas, tal vez por un foramen oval persistente, no, no cerrado obviamente, no detectado tampoco tal vez. El origen del otro 20% de estas obstrucciones es la trombosis arterial in situ. ¿Qué quiere decir? Por un traumatismo, por arteriosclerosis, por un aneurisma, también iatrogénica, tal vez cuando se le quiere poner a un paciente grave un catéter percutáneo o por disección, ¿sí? Y también puede deberse a drogas o vasculitis, o sea, inflamación. Vamos a describir también al aneurisma. El aneurisma no es más que una dilatación focal, ¿sí?, de una arteria con un aumento del diámetro por lo menos superior al 50% de lo que debería ser. En este caso podemos observar que la dilatación quedó en el lugar, ¿sí?
no siguió avanzando. Ahí vamos a diferenciarlo de lo que es el aneurisma disecante. ¿Por qué puede aparecer un aneurisma? ¿Cuál es el origen, la etiología? Y pueden ser cambios degenerativos a nivel vascular, o sea, arteriosclerosis, alteraciones productos de infecciones bacterianas o incluso pacientes sifilíticos, procesos inflamatorios, tal vez alguna lesión traumática, ¿sí? Mecánica, o alguna anastomosis inclusive, pero también patologías dentro de las conectivopatías de tejido conectivo como Marfan o Ehlers-Danlos. Los aneurismas los podemos clasificar por la forma que tienen en saculares, fusiformes o disecantes. Los saculares afectan toda la circunferencia del vaso, mientras que los fusiformes solo engloban una porción, es como una pelota que se deforma solo en un sector. Mientras que los disecantes van disecando, o sea, van abriendo a lo largo de la arteria, entonces se ven como dos lúmenes, dos paredes, como si hubieran hecho una división y quedar una pared interna, cuando vuelve, por ejemplo, a abrir esa lesión hacia el interior del vaso. Bien, aquí tenemos las tres presentaciones. Uno es el aneurisma sacular, donde hay una deformidad para en una sola porción del vaso, mientras que el fusiforme este, deforma toda la circunferencia. Y también vemos aquí un pseudoaneurisma. Bien, entonces retomamos esto que vimos antes de pseudoaneurisma. ¿Cómo diferenciamos esto? Según la estructura del saco, o sea, de esa bolsa, de esa deformidad, tenemos aneurismas verdaderos, donde la pared tiene las tres capas, tanto la íntima como la media y la adventicia, o sea, se deforma todo. Mientras que los falsos, la íntima y la media se rompen y la dilatación se da solo por la adventicia. Fíjense, el D, aneurisma falso, está rota las capas íntima y media y queda solo deformada, o sea, lo que se deforma es la capa adventicia. Bueno, la etiopatogenia, o sea, ¿cómo suceden estas lesiones? ¿Por qué? ¿Cuál es su origen? Hay una alteración en la elastina y el colágeno de la pared arterial que la hace más débil y por eso se dilata. Estas lesiones aneurismáticas van diagnosticándose cada vez más a medida que la población envejece y a su vez hay más posibilidades de hacer diagnósticos certeros y hay más estudios y la medicina va avanzando mucho en este aspecto. La presencia de aneurisma se da mucho más en los hombres que en las mujeres, en una relación de 9 a 1. La localización más frecuente de estos aneurismas es en la aorta abdominal infrarrenal, o sea, por debajo de los riñones, la altura de los riñones, en el 80% de los casos. Luego un 12% la torácica descendente y el 2,5% las tóraco-abdominales, o sea, sobre todo a nivel de la aorta. Bien, ¿qué clínica presentan estos pacientes? Y la mayoría son asintomáticos y son un hallazgo tal vez por estudios, puede ser por otra patología o estudios de rutina. A veces pueden aparecer lo que se llama el síndrome del dedo azul por embolización distal, ¿sí? La presencia de alguna obstrucción. También puede comprimir estructuras vecinas provocando edema, ¿sí? O comprimiendo tal vez un uréter.
pueden provocar erosiones, ¿sí? Eh, en una fístula aortoentérica o aortocava y erosión también incluso de cuerpos vertebrales. Ahora, como primera manifestación, la ruptura con aparición de la tríada clásica de dolor, masa abdominal, pulsátil y shock hipovolémico, me está hablando simplemente de un gran aneurisma abdominal, ¿sí? Y sangrado, ¿sí? Por eso el shock y de tipo hipovolémico. De más está decir que es una condición sumamente grave con un riesgo de vida más que importante. Bien, para la exploración clínica nos vamos a valer de la regla de las 5P, que son pain, o sea, dolor de distorsión brusca, es bien característico, parestesias, donde hay una alteración de la sensibilidad o incluso anestesia, y eso es un indicador de gravedad, ¿sí? Porque es un indicador de isquemia. Pálor o palidez y o cianosis, eh, ausencia de pulsos, sobre todo posterior a la obstrucción, ¿no? Obviamente. Y parálisis también, o sea, alteración de la función motora, también por isquemia. Entonces, son las 5 características o 5 manifestaciones clínicas a tener en cuenta. Dolor, parestesias, parálisis, ausencia de pulsos y palidez o cianosis. Otras manifestaciones clínicas, tal vez algunas un poco más leves y otras no tanto, son la frialdad o el relleno capilar enlentecido o ausente. ¿Qué es eso? Recuerden que si ustedes se miran los dedos, los pulpejos y comprimen dos dedos entre sí, el pulgar y el índice, se ponen blancos, o sea, pálidos. Cuando los sueltan, enseguida recuperan el color rojo, o sea, irrigan fácilmente. Si ustedes comprimen al dedo del paciente, la planta del pie o el talón incluso, y al ponerse pálido tarda mucho, ¿sí?, en recuperar el color, bueno, eso es el relleno capilar enlentecido. También puede verse venas vacías, ¿sí? Y signos de infarto muscular, porque hay dolor a la palpación, contractura y rigidez, o sea, hay necrosis de músculo. Y los signos de infarto cutáneo son tanto las flictenas como el lívido, ¿sí? Se ve la coloración y la presencia de lesiones. Muy bien, pasamos ahora a lo que es enfermedad arterial periférica crónica. Acá lo que va a haber es una inadecuada irrigación arterial que puede empezar en forma leve y ser progresiva y sobre todo se establece en extremidades inferiores, o sea, en miembros inferiores. Entonces, lo que va a manifestar el paciente son la sintomatología a medida que progrese, ¿qué cosa? La isquemia, ¿sí? O la obstrucción. A medida que la obstrucción es mayor, la falta de irrigación de los tejidos va a ir presentando cada vez más sintomatología o tal vez en forma más temprana. En forma más temprana me refiero a la actividad, ¿sí? Por ejemplo, la marcha, ¿sí? Son pacientes que tal vez les aparece el dolor después de caminar unas cuadras y a medida que progresa la obstrucción, cada vez pueden caminar menos cuadras y tienen que descansar antes por la presencia de dolor isquémico a nivel muscular. Esta isquemia lo que provoca es la claudicación intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente le aparece dolor y puede tener calambres o una sensación de fatiga muy importante al caminar, sobre todo en pantorrillas, ¿sí? Aunque también en pie o muslo, incluso caderas o nalgas, ¿sí? Pero muchas veces lo he visto yo, por lo menos personalmente, en algún paciente que he atendido, que esto se le presenta en pantorrillas. Por lo cual, la claudicación lo que indica que el paciente debe dejar de caminar, o sea, descansar un poco y dar tiempo a la irrigación, ¿sí?, del tejido muscular que se vio disminuida. Disminuida no, en realidad aumentó la demanda del músculo y al estar ya la obstrucción, cierta obstrucción presente, no puede, va a aparecer isquemia y dolor justamente porque el vaso
es de menor calibre y no logra satisfacer las demandas, ¿sí?, de ese músculo. ¿Cómo puede suceder en la angina de pecho? Si yo tengo una obstrucción coronaria y empiezo a hacer ejercicio, esa mayor demanda cardíaca del músculo cardíaco, y al haber obstrucción de las coronarias me provoca isquemia. Esa isquemia me da dolor. En el caso del corazón, el angor pectoris, ¿sí?, o angina de pecho. En este caso, dolor en las pantorrillas. Bien, entonces, ¿cómo sucede las manifestaciones clínicas? Suceden así. El paciente claudica, ¿sí?, sobre todo si camina rápidamente, o sea, si rápidamente aumenta las demandas del músculo, ¿sí? Ya sea por ejemplo, cuando nos hacemos una ergometría, el esfuerzo lo puede aumentar de dos maneras. El médico que nos está haciendo, el cardiólogo, ¿no?, la prueba. Una es aumentando la velocidad del equipo, o sea, de la cinta, haciéndonos correr más rápido, y la otra es levantar el ángulo, ¿sí?, de caminata, que puede ser obviamente una cuesta arriba. Ahora, el paciente, al tener ese dolor importante, esa sensación de fatiga, deja de caminar. Y no hace falta que se siente, y simplemente por ceder con el esfuerzo, entre 1 o 5 minutos de reposo, ceden los síntomas. Y lo normal, digamos, también como en la angina estable, ante el mismo esfuerzo, la aparición del dolor que cede con el reposo, acá es lo mismo. Puede caminar la misma distancia haciendo el mismo esfuerzo y vuelve a aparecer generalmente a la misma distancia ese mismo dolor, o sea, vuelve a claudicar el paciente. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción fija al mismo esfuerzo, o sea, misma demanda, aparece la isquemia y aparecen los síntomas. Y similar si la obstrucción fuera, por ejemplo, en el brazo, ¿sí?, en relación al esfuerzo. En la imagen de abajo vemos distintos grados de lesión y de obstrucción. Generalmente el 90% de los casos el origen es la arteriosclerosis y en otro porcentaje las tromboangiitis obliterantes, las vasculitis. Pero generalmente dice población diana, o sea, en quienes se presenta generalmente en varones mayores de 65 años, ¿sí?, en una relación de 9 a 1. Entonces, recordemos que el 90% de los casos el origen es la arteriosclerosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y son los mismos de la arteriosclerosis, ¿sí? Son acumulativos. Cuanto más factores de riesgo hay, más posibilidad de tener esa oclusión arterial periférica. Algunos son modificables y otros no. Los no modificables son, por ejemplo, ser hombre y ser mayor de 65 años. Pero hay otros como el tabaco se podría erradicar y la diabetes mellitus se podría controlar, ¿sí? Bueno, en este cuadro tenemos los factores de riesgo de tener esta patología de obstrucción, de riesgo de obstrucción de arterial periférica, que son, por ejemplo, la relación entre tener el sexo masculino y no el femenino, la edad, recordemos mayor de 65 años, la presencia de diabetes, ser fumador, hipertenso, la dislipemia, etc. Bien, la aterosclerosis es una enfermedad sistémica, entonces afecta a todas las arterias de todo el cuerpo, ¿sí? Se inicia como una placa, ya sea de colesterol y plaquetas, entre otros, que va creciendo y de esa manera va obstruyendo la luz y el flujo arterial. Recordemos que donde hay obstrucción de flujo puede haber cambios de flujo laminar a turbulento y puede llegar a sentirse un soplo a la auscultación si estamos o sobre o un poco distal a esa obstrucción. Ahora, si las placas de colesterol y plaquetas, entre otras cosas, se rompen, lo que provocan es la aterotrombosis. Y esta, al desplazarse, terminan obstruyendo vasos más pequeños, por los cuales no pueden seguir avanzando,
causando la obstrucción total un infarto, o sea, isquemias y necrosis más allá de la obstrucción. O sea, infarto puede ser, por ejemplo, un infarto de miocardio. Si fuera a nivel cerebral, puede provocar un accidente cerebrovascular. Ahora, la clínica, o sea, la manifestación va a ser, depende de dónde obstruya, de qué arteria o qué vaso está obstruyendo y dónde, ¿sí? Por eso decíamos, puede ser, por ejemplo, un infarto, puede ser un ACV, entre otros. Bien, tenemos una clasificación de 4 grados, donde el grado 1 está la lesión arterial, pero no hay síntomas, el paciente no refiere ningún síntoma, quiere decir que tal vez la obstrucción no es importante. Ahora, el grado 2 tenemos una división entre 2A y 2B. El 2A, el paciente claudica, pero más allá de los 150 metros. Estamos hablando de que puede caminar 150 metros y aparece la claudicación, mientras que el 2B claudica antes de llegar a los 150 metros de caminata. El grado 3, el paciente, la obstrucción provoca una isquemia inclusive en el reposo, o sea, con mínima demanda, ya tiene dolor. Y el grado 4 empieza a aparecer la gangrena, o sea, la necrosis de tejido. Bien, recordemos con las imágenes, podemos ver cómo se manifiesta la isquemia en los pacientes. Están aquellos pacientes que tienen una claudicación intermitente. Más allá de la imagen, piensen que el dolor es más posterior a nivel de gemelos. El dolor de la isquemia se da sobre todo en gemelos al caminar, ¿sí? Donde más se usan. El paciente con mayor obstrucción ya tiene dolor en reposo. Y si miramos los tejidos, al tener poca irrigación, es normal que una pequeña lesión de apoyo se transforme en una escara, ¿sí? Por la falta justamente de irrigación de nutrientes. Incluso puede llegar a una gangrena si la obstrucción es completa y no le llega sangre a los tejidos. Las estadísticas hablan que las personas mayores de 65 años, una de cada cinco personas visita al médico, hablamos de atención primaria, ¿sí? Se le detecta enfermedad arterial periférica. Y vamos a ver lo que es el índice tobillo-brazo, fíjense que da menos 0,9. Lo importante, más allá de que uno de cada cinco lo padecen, es que uno de cada 10 recién van a tener síntomas. O sea que hay un montón de pacientes que no presentan síntomas y sí tienen la obstrucción que pasa asintomática, o sea, desapercibida por el individuo. Si vemos la imagen del iceberg, recuerden el dicho de esto es solo la punta del iceberg, o sea, los pacientes que consultan son una proporción muy pequeña en relación a todos los que padecen la enfermedad, en donde va a haber también un porcentaje importante, una tercera parte de pacientes que directamente, aunque tengan síntomas, no consultan y otros asintomáticos. Esto es algo similar a lo que sucede ahora con la infección por COVID. Hay un montón de pacientes asintomáticos y muchos que tienen síntomas y no consultan, ¿sí? O no, nunca hacen el hisopado, o sea, nunca tienen el diagnóstico. Entonces, del número que se conoce de contagiados, en este caso del COVID, traspolémoslo a lo que es esta enfermedad arterial periférica, hay un montón que pasan desapercibidos y ese número no lo tenemos, es un número estimativo. Acá es muy importante el examen físico, la inspección de lo que son las extremidades. Entonces, se va a observar y registrar las características, ¿sí? De los miembros inferiores, el color pálido de la piel, la temperatura, la presencia de lesiones o no, que no tenga vello cutáneo, ¿sí? La ausencia de vello cutáneo y el estado de las uñas hablan también de la malnutrición de las faneras, por obviamente isquemia, por falta de irrigación.
Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Y a la palpación, pies fríos, ausencia de pulsos y pérdida de anexos cutáneos, o sea, pérdida de pelos, ¿sí? De pelos en el dorso del pie y de los dedos, y también vamos a encontrar una disminución del pulso y represión capilar y venosa. O sea, todos son signos de la mala irrigación. Por otro lado, directamente una coloración del pie directamente pálido en el momento de que lo elevamos y con un rubor compensatorio secundario en el declive. O sea, el paciente, si está en Trendelenburg, los pies se le ponen pálidos y cuando baja los pies se sienta al borde de la cama se ponen rubicundos secundarios justamente a la palidez. Importante, muy importante en esta patología, la palpación de los pulsos distales, proximales y distales, para ver dónde está la obstrucción. Entonces podemos palpar el pulso femoral, el popliteo, el pedio y el tibial posterior. La ausencia de pulso tibial posterior nos va a discriminar muy bien lo que es la isquemia crónica, porque es muy raro que falte en pacientes normales, en personas que no tengan la obstrucción. Bien, acá tenemos una imagen de donde podemos buscar los pulsos, ¿sí? En miembros inferiores, recuerden, vamos a palpar el pulso femoral, el popliteo, el pedio y el tibial posterior. Fíjense y recuerden las imágenes que estuvimos viendo. Ya más adelante, cuando vuelva la clase presencial, vamos a hacer la práctica de pulsos, entre otras prácticas que nos quedan pendientes para la materia. Bueno, es el turno de las pruebas diagnósticas, en este caso no invasivas, quiere decir que no vamos a clavarles ninguna aguja al paciente en este caso. Y una de ellas es la que nombramos anteriormente, el índice tobillo-brazo. Es una prueba objetiva muy eficiente y muy sencilla que puede llegar a documentar la existencia o no de esta enfermedad arterial periférica. Lo que se va a hacer es relacionar la presión arterial sistólica obtenida en el brazo, o sea, en el humeral, con la sistólica obtenida en las extremidades. Entonces, este índice tobillo-brazo va a ser igual a la presión sistólica del tobillo sobre la presión sistólica del brazo. Bien, ¿cómo se hace esta medición de este índice? Primero el paciente lo dejamos descansar 10 minutos, ¿sí? Antes de tomar la presión. Entonces el paciente está recostado descansando. Luego vamos a medir la presión braquial. Ponemos el manguito a nivel del brazo, ¿sí? En la región humeral, y se le va a poner una sonda Doppler y lo que va a hacer esa es detectar al momento de insuflar el manguito que el flujo desaparezca. O sea, es mucho más precisa, obviamente, que la palpación del pulso. Y se va desinsuflando para ver cuándo vuelve a aparecer el pulso, o sea, cuándo vuelve a captar la irrigación, ¿sí? En el momento de la sístole. Es muy sensible a el flujo cuando ya volvió a pasar. Es algo similar a escucharlo con estetoscopio, pero esto es con una sonda Doppler y es muchísimo más preciso y sensible. Se mide después la presión en el tobillo, se pone el manguito por sobre el tobillo, lo mismo, buscando la arteria tibial posterior y también en este caso de la imagen la pedia. Eh, una vez que se detecta el pulso, se insufla el manguito hasta que desaparezca. Esto es muy similar a cuando tomamos la presión con el método auscultatorio o palpatorio inclusive, y se desinsufla hasta que se vuelve a captar. Luego, con esos datos, se toma el índice. Bien, ¿cuál es la importancia de este índice tobillo-brazo? Primero es que es muy sensible, tiene el 95% de sensibilidad y el 98% de especificidad. O sea, es muy sensible a dónde están las lesiones, ¿sí? Dónde está la obstrucción. Localiza bien el lugar, ¿sí? Entonces, simplemente tomando la presión
me va a dar la localización, no hay mucha vuelta a eso. Por otro lado, a medida que ese índice se va modificando, me va dando la evolución del paciente. O sea que está relacionado también a un buen seguimiento del paciente. Y por otro lado, el índice que me dé un estado de gravedad importante, lo que va a hacer es correlacionarse muy bien con el riesgo de morbimortalidad cardiovascular. Si vemos el gráfico abajo, podemos ver que un índice normal es entre 1,3 y 0,91. Ya cuando hay una enfermedad de leve a moderada pasa de 0,90 a 0,41 y si es grave es menor o igual a 0,40. Y eso está muy relacionado con la mortalidad del paciente por patología cardiovascular. Porque lo que me habla es no solo de la obstrucción distal, sino de la enfermedad de su sistema arterial. Un método muy utilizado para ver las estenosis y oclusiones arteriales es la ecografía Doppler. ¿Sí? Es simplemente un método más para poder encontrar las lesiones, así como ustedes van a ver si trabajan en terapia intensiva, cómo buscan oclusiones arteriales, trombos, no solo a nivel cardíaco o coronario, ¿sí? En válvulas cardíacas, también en el sistema vascular periférico. Inclusive, hoy en día se usa mucho como método de guía para cateterismos, ¿sí? En realidad simplemente para poner accesos vasculares. Vamos ahora a otra patología vascular que es la tromboangiitis obliterante. Esta enfermedad se caracteriza por una afección, sobre todo inflamatoria, de arterias y venas de pequeño y mediano tamaño. O sea, es una enfermedad obliterativa, o sea que hay obstrucción. Se presenta sobre todo en fumadores de cigarrillos, pero mirando más en hombres entre los 20 y los 40 años. Solo el 5% de los casos es en mujeres y lo que dice acá el último párrafo es que el diagnóstico disminuyó drásticamente no porque se curen los pacientes o no lo sufran, sino que se diferencian, o sea, se hace el diagnóstico diferencial con la arteriosclerosis obliterante. Entonces, antes se pensaba que había más tromboangiitis obliterante, ahora con el diagnóstico más preciso se diferencian de otra patología que es la arteriosclerosis obliterante. Digamos que esto último es más bien anecdótico. Hay dos características que son muy importantes de la tromboangiitis obliterante. La primera es que no se encontró en ningún no fumador, o sea que solo se da en fumadores. Y la otra es que no afecta las arterias coronarias. ¿Sí? Son dos características muy importantes que me pueden servir al momento del diagnóstico diferencial. Bien, salimos ahora del sistema arterial y vamos al sistema de retorno, ¿sí? O sea, el sistema venoso. Recordemos que la función es traer la sangre, drenar la sangre o transportar la sangre desde los capilares hacia la aurícula derecha. Va a colaborar en el mantenimiento y la variación de la temperatura de la superficie cutánea y tiene dos redes colectoras que aseguran el retorno de la sangre venosa de los miembros inferiores, ¿sí? Los cuales tienen una red superficial y una red profunda. Bien, entonces vemos acá en esta imagen el sistema venoso que está interconectado, la red superficial y la profunda, ¿sí? A través de venas perforantes. Entonces tenemos vena safena superficial, ¿sí? Vena safena menor, y también tenemos el sistema venoso profundo. Pueden observar, ¿sí? Que hay un sistema valvular
que evita justamente el retorno de la sangre, el reflujo, ¿sí? Esto es en miembros inferiores. Bueno, seguimos repasando, entonces vemos que tanto la red superficial como la profunda están interconectadas o unidas por las venas perforantes, que el sistema venoso profundo va a conducir de retorno al corazón el 90%, ¿sí?, del retorno, y el superficial solo el 10%. Y otra cosa que es muy importante es que ese movimiento de sangre venosa se da a través de la bomba muscular, por un lado, durante la marcha, ¿sí? Cuando los músculos se contraen, comprimen el sistema venoso y eso mueve la sangre hacia arriba utilizando justamente el sistema valvular, o sea, simplemente una diferencia de presiones y válvulas, ¿sí?, que tienen su función correcta, o sea, se abren hacia el corazón y evitan el retorno. Y también dice el latido lateral, ¿sí?, que con la dilatación presiona la vena produciendo el mismo efecto que la contracción muscular, ¿sí? Estamos hablando de las arterias que corren junto a las venas. Bueno, seguimos todavía con el repaso. Acá simplemente les leo la diapositiva, no hay mucho más que aclarar. El sistema venoso superficial tiene dos colectores, que son la safena interna y la externa. Se anastomosan, ¿sí?, entre sí y con los troncos venosos profundos por todas las comunicantes que haya. Son venas extraponeuróticas, o sea, el sistema venoso superficial está por fuera de la aponeurosis, ¿sí? Eso es importante para pensar qué sucede adentro del músculo, donde está el sistema venoso profundo, y por fuera el superficial. Este sistema se acompaña de venas tributarias o colaterales. La vena safena interna, por otro lado, es la más larga del organismo, se origina por delante del malleolo interno, asciende por la pierna, el muslo, hasta el triángulo de Scarpa, desembocando en la vena femoral a 3 centímetros por debajo y por fuera de la espina del pubis. La desembocadura de esta vena safena interna sobre la femoral, perdón, existe una válvula. Después, por otro lado, la safena externa se va a originar en el pie, pero por detrás del maleolo externo, va a ascender por la cara posterior de la pierna y va a desembocar en la vena poplitea. El sistema venoso profundo, como su nombre lo indica, va a recorrer en forma profunda entre las masas musculares dentro, ¿sí?, de la aponeurosis y obviamente son satélites del sistema arterial. La bomba muscular de la pantorrilla, la contracción, ¿sí?, del músculo, de todos los músculos de la pantorrilla al caminar, comprime, ¿sí?, a las venas, haciendo que vacíen, ¿sí?, o sea, que avance en el sentido del retorno al corazón, la circulación venosa, y por otro lado, en la relajación permite una aspiración del sistema superficial al profundo a través de las perforantes. O sea, con la contracción, la sangre sube hacia la aurícula derecha. Con la relajación, la sangre drena del subsistema venoso superficial hacia el sistema venoso profundo. Recordemos que una de las características importantes del sistema venoso en miembros inferiores es la existencia de válvulas. Estas van a evitar justamente el reflujo de la sangre venosa en miembros inferiores. No existen válvulas en miembros superiores, en el sistema venoso, ¿sí? Recordemos eso. Luego tenemos, por un lado, las venas comunicantes que comunican, como su nombre lo dice, al mismo sistema, o sea, superficial o profundo, no atraviesan el plano aponeurótico como sí lo hacen las venas perforantes, que van a comunicar justamente el sistema venoso superficial con el profundo, atravesando justamente la aponeurosis. Todas poseen válvulas. Eso es importante aclarar.
Recordemos que en miembros inferiores la sangre arterial va a favor de la gravedad, mientras que la sangre venosa, también la circulación linfática, van en contra de la gravedad. Si miramos la imagen de la derecha, tenemos en naranja la aponeurosis, el sistema venoso superficial con su comunicante, ¿sí?, entre esas venas externa e interna, y las perforantes, ¿sí?, que van al sistema venoso profundo, ¿sí?, a una vena profunda y atraviesan la aponeurosis. Vamos a hablar ahora entonces, una vez que ya hicimos el repaso anatómico, que en este caso valía la pena dedicarle un poco de tiempo, vamos a ver ahora insuficiencia venosa crónica. ¿A qué se la denomina? A los cambios producidos en las extremidades inferiores por justamente la hipertensión venosa prolongada en el tiempo, que incluye esos cambios, la hiperpigmentación, el eczema, la dermatitis de estasia y las úlceras. Es importante también definir a las varices como venas dilatadas, como consecuencia de que de la alteración valvular o directamente de la pared venosa. Luego se le agrega el concepto de reflujo venoso, definiendo bien así la presencia de varices. Y acá vemos tres imágenes de distintos tipos de varices, que son las telangiectasias, tal vez más comunes y todos podemos tener algún sector, alguna visible, las varices reticulares y las tronculares. Bien, entonces la enfermedad venosa podemos ver las imágenes y el sentido común nos dice que si hay una válvula que no funciona, va a haber reflujo. Así como lo vimos en cardio, la parte venosa también puede llegar a tener una insuficiencia valvular. Y eso hace que la presión, ¿sí?, en esas venas sea tan grande que provoque las varices. Vamos ahora a este otro gráfico, en donde tenemos un sistema superficial y profundo normal, con buena circulación. Tenemos en el medio ya una válvula insuficiente que lo que hace es dar un poco de reflujo en la vena superficial y estas empiezan a deformar por el aumento de la presión. Y después ya una trombosis venosa profunda que me trae un problema aún más grave porque no solo nada del sistema superficial puede drenar, sino que a su vez parte del sistema venoso profundo tiene que drenar en el superficial y superar la obstrucción para recién ahí por una comunicante poder drenar todo su contenido venoso. Bien, para hablar de etiología vamos a hablar primero de factores predisponentes, que uno puede ser la genética, cierta predisposición genética en los individuos de hijos de padres que han tenido o han desarrollado varices, también en un porcentaje muy alto lo van a desarrollar sus hijos. El sexo femenino es en una proporción del 4:1, tiene más probabilidades de también desarrollar varices. La edad de aparición generalmente entre los 30 y los 60 años y tiene mucha mayor incidencia en personas obesas. Otros factores que pueden influir es, por un lado, la gestación, donde en vez de haber una obstrucción por una válvula o interna en la arteria, se da justamente por el feto en la panza, ¿sí?, por el volumen abdominal comprimiendo el retorno venoso. Y eso fomenta la aparición de varices. La raza también se da más en la raza blanca y es muy poco común en la negra o asiática. Y por otro lado, está en relación a una determinada dieta o hábitos intestinales. Pacientes que suelen estar constipados hacen generalmente mucha fuerza abdominal, lo que aumentaría esa presión, eh, la resistencia al retorno venoso de miembros inferiores.
En lo laboral, aquellas personas que están mucho tiempo de pie y sobre todo también sin caminar, sin tener esa bomba muscular, no solo van a desarrollar artrosis tal vez de rodilla en forma más temprana que otras, sino también tienen un riesgo importante de desarrollar varices. La trombosis venosa profunda también, la presencia de trombo justamente en confluencias venosas y válvulas, provocan justamente unos procesos inflamatorios que van a terminar con la fibrosis y la total incompetencia de la válvula, o sea, la insuficiencia valvular. Bien, el cuadro clínico de estos pacientes van a tener determinados síntomas como el dolor, la picazón o prurito y los calambres. El dolor es un dolor que también se acompaña de pesadez, sobre todo a la tarde, o sea, predominio vespertino, ¿sí? De estar mucho tiempo de pie. Justamente la distensión de la pared venosa se va dando durante el día, ¿sí? Y secundario obviamente a la hipertensión. Alteración de este retorno venoso me va a dar muchas veces edema, que va a ser unilateral, porque estamos pensando en una obstrucción circunscripta tal vez en un miembro solo, que se va a agravar durante el día. La presencia de varices, esas alteraciones del trofismo cutáneo, la presencia de eczema, ¿sí? Tenemos un paciente que le va a aparecer un eritema y luego descamación de la piel, que puede afectar inicialmente la cara inferinterna de la pierna y luego toda la extremidad inferior. En momentos más avanzados ya va a terminar provocando un cambio en la coloración tipo café en la piel, ¿sí? Por justamente extravasación de eritrocitos y acúmulo de hemosiderina en la dermis. En casos más avanzados o más extremos aparece la úlcera venosa. Ya hay una solución de continuidad en la piel y no cicatriza espontáneamente. Si por algo se da esta lesión y si no se cambió nada, es raro que por sí sola se autolimite y se cure. Se va a dar sobre todo en regiones perimalolares de distinto tamaño y profundidad, puede afectar toda la circunferencia de la pierna y llegar hasta el músculo. Generalmente su fondo es sucio con fibrina y zonas de tejido de granulación. La clasificación clínica de la insuficiencia venosa en las extremidades inferiores va a ser por clase, de clase 0 a clase 6. La 6 es donde observamos una úlcera activa. La 5 hay cambios cutáneos y las úlceras logran cicatrizar. La clase 4, los cambios cutáneos son la dermatitis ocre, o sea, el cambio de coloración, el eczema. La clase 3 hay edema, pero no hay cambios cutáneos. La clase 2 se observan las varices. La 1 solo veo telangiectasias, algunas venas reticulares o en corona. Y la 0 no hay ningún signo visible ni palpable de insuficiencia venosa. Bien, vemos aquí las imágenes de la clasificación, desde la presencia visible de las varices hasta ver varices de mayor tamaño, tronculares, cambios de la coloración y alguna úlcera tal vez cicatrizada y ya úlceras activas, úlceras abiertas en estadios más graves. Tenemos entonces también las varices primarias, esenciales o idiopáticas, que son las más frecuentes y van a ser el 90% de las varices que se van a encontrar. También en estas hay una predisposición genética hereditaria para padecerla. O sea, si la tienen tus padres, es muy probable que la desarrollemos también los hijos. Se dan y generalmente se dan por insuficiencia valvular, tal vez por malformaciones valvulares o agenesia o las
debilidad de las valvas, ¿sí? También distrofias de pared venosa, ya sea del tejido conjuntivo, del muscular o del elástico. Y los desencadenantes, los que habíamos hablado antes, por ejemplo, el embarazo, la obesidad, también trastornos hormonales y sobre todo el sedentarismo. Mientras que las varices secundarias son secundarias a algo que las causó, ¿sí? Entonces, puede ser un tumor intrapélvico que comprime a las venas profundas, algún tumor que directamente afecta, invade y se mete en el tejido venoso de las venas profundas, la presencia de fístulas arteriovenosas congénitas, entonces la presión sistólica arterial se transmite a la venosa, y lo más común, las varices secundarias a tromboflebitis de venas profundas. Ese es el más común en este caso. Bien, el diagnóstico se hace también por ultrasonido, ¿sí? Lo que se llama una flebografía. Se ve la localización anatómica, ¿sí? Buscando las deformidades, las obstrucciones y el tipo de lesiones en los vasos sanguíneos, y se va a poder identificar si es una lesión aguda o crónica. Se puede cuantificar mediante el ecodoppler, ¿sí? El reflujo venoso, o sea que haya un pulso retrógrado en la circulación venosa, y podemos diferenciar entre flujo venoso y reflujo, ¿sí? Esto mediante el ecodoppler, donde se ve la dirección del flujo sanguíneo. Es el turno ahora de la trombosis venosa profunda, o TVP, que lo que sucede aquí es, hay un trombo, se forma un trombo que va a bloquear una parte o totalmente la circulación venosa profunda en algún sector. La ubicación puede ser en venas profundas de miembros inferiores como venas poplitea o tibial posterior o anterior, incluso peronia o pedia. Ahora, también esto puede extenderse hacia el muslo y la pelvis, fragmentarse, y esos émbolos que se forman pueden terminar, por ejemplo, generando un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Obstruyendo a nivel vascular la circulación pulmonar. Trombosis venosa profunda es menos frecuente en miembros superiores. Generalmente los procesos trombóticos se van a iniciar en las válvulas de las venas, obviamente, de los miembros inferiores. Recordemos que el sistema venoso en miembros superiores no tiene válvulas. En la imagen abajo ustedes pueden ver cómo la formación del trombo y su fragmentación puede generar émbolos que siguen circulando por el torrente sanguíneo. Distintos factores de riesgo presentes, entre ellos los factores denominados mayores, que son las fracturas de pelvis o miembros inferiores, un reemplazo de cadera o de rodilla, una cirugía general grande, ¿sí? Un trauma grande y lesiones de médula espinal. Después, como factores moderados, la artroscopía de rodilla, patología venosa central, insuficiencia cardíaca o respiratoria, terapia de reemplazo hormonal, etc. Y menores, reposo en cama mayor a 3 días. Esto es importante tener en cuenta, que cualquier adulto que está postrado en cama, en una internación por cualquier motivo, deben tomarse medidas antitrombóticas. Esto recuérdenlo porque es muy importante, ya que una vez resuelta la causa de la internación, ese paciente pudo haber generado trombos que le cuesten la vida al momento de empezar a movilizarse nuevamente. Y se los digo con conocimiento de causa. El diagnóstico puede hacerse por la clínica, por un lado, donde los síntomas y signos van a depender de la severidad de esa trombosis, o sea, qué tanto ocluye la circulación, si es parcial o si es total, y la presencia o no
de circulación colateral, la cual podría ayudar incluso a disminuir los síntomas. La técnica me va a demostrar también dónde se localiza la oclusión, qué tan severa es la oclusión según si está o no asociada a inflamación, ¿sí? O a otra patología vascular, y la condición clínica general del paciente, cómo está el paciente clínicamente, es un paciente sano o clínicamente enfermo y esta obstrucción está asociada a otras patologías. Dentro de las manifestaciones clínicas uno tiene que tener en cuenta que a veces están ocultas, entre otras cosas. Por ejemplo, un paciente con un reemplazo de rodilla, donde tiene las inflamaciones propias de la cirugía o tal vez una infección de rodilla, y no nos damos cuenta de que hay detrás una trombosis venosa profunda asociada o que vino después por la inmovilidad o por el trauma mismo que sufrió ese paciente. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, qué otras manifestaciones hay, si en este caso si se limitaba a la rodilla o todo el miembro inferior o toda la pantorrilla o de la rodilla hacia abajo, ¿sí? Estaba colorado. A veces este, uno, estos hallazgos pueden ser más frecuentes de lo que uno cree. El edema, ¿sí? Localizado o incluso desde la raíz, con un aumento significativo del diámetro y uno lo compara con el otro miembro, la rubicundez, el dolor, el signo de Hohmann positivo, que lo vamos a ver, ¿sí? Y la presencia de factores de riesgo que me pueden hacer presumir esta patología. El signo de Hohmann que mencionamos en la diapositiva anterior, el signo de Hohmann lo que demuestra es la presencia de dolor, ¿sí? Al hacer la dorsiflexión de la pantorrilla, o sea, del tobillo, perdón, buscando elongar y de esa manera también comprimir a nivel de pantorrilla, aumentar la tensión y eso va a provocar dolor. Entonces también puede utilizarse un poco de presión a nivel de pantorrilla con la mano. Lo que se hace es la dorsiflexión de la rodilla flexionada en un ángulo de 30 grados, o sea, le flexiono un poquito la rodilla, 30 grados, ¿sí? No de la extensión completa, sino 30 grados, y ahí busco la dorsiflexión y eso le provocaría dolor al paciente. Bien, y acá todo lo que es vascular, piensen siempre que es muy importante la ecografía y dentro de esta el ecodoppler. Uno ve directamente dónde está el trombo, o sea, dónde está el problema, así como veíamos la oclusión en otro lado o una lesión valvular. También vamos a ver los cambios, ¿sí? en el interior de la luz, ¿sí? Que producen el coágulo en cuanto a la distensión o no de la vena, ¿sí? Y, y así como con el Doppler veíamos la presencia o no de reflujo en una valvulopatía por una válvula insuficiente, acá también vemos esos cambios en la dinámica del flujo, de un flujo que puede ser laminar o turbulento y ser mucho menor que el flujo que debería ser normalmente. Ojo que no estamos hablando del fin del mundo, sino el fin de esta clase, ¿sí? Quedan unas 20 diapositivas, un poco menos. Tómense un café, pongan pausa, tómense un mate o prepárense el mate, así sigue. Nos queda por último el sistema linfático. Recordemos que el sistema linfático está formado por los vasos linfáticos, por los ganglios linfáticos, por órganos y tejidos linfoides como el timo, el vaso y nódulos, ¿sí? En amígdalas y placas de Peyer, y las células que son los linfocitos. Entonces, tenemos que recordar que teníamos el sistema venoso, el sistema arterial y también el sistema linfático.
Repasamos las funciones del sistema linfático. Por un lado, tiene que drenar el exceso de líquido intersticial y volverlo al intravascular, ¿sí? Volverlo a la sangre. Tiene que transportar los lípidos, ¿sí?, de la dieta y vitaminas liposolubles, permitir la circulación de líquidos corporales, devolver proteínas a la sangre, manteniendo así la presión coloidosmótica, ¿sí? Recuerden cuál era la principal proteína que mantenía la presión, o sea, mantenía volumen en el intravascular, la albúmina, ¿sí? Recuerden. Y también, por otro lado, tenemos la generación de respuesta inmune, en lo que refiere a la formación de linfocitos, eliminación de bacterias y producción de anticuerpos. El sistema linfático se va a llamar linfedema y se produce cuando existe una falla en la reabsorción justamente de proteínas de alto peso molecular que permanecen en el intersticio y provocando atracción y retención de agua y electrolitos justamente en el intersticio. Tenemos así el linfedema primario, donde hay una insuficiencia del drenaje linfático en relación a alguna malformación constitucional del sistema linfático, o sea, hay algo que ya uno viene así con esa malformación, mientras que el secundario es provocado alguna lesión o alguna alteración adquirida en la red linfática, por ejemplo, en la cirugía de mamas con ablación de ganglios y se provoca posteriormente el edema linfático en el miembro superior afectado. Podemos ver la clasificación en este cuadro del linfedema, donde tenemos el primario, que a su vez se divide en congénito, cuando se presenta en pacientes menores de un año, precoz, cuando se presenta entre el año y los 35 años, y tardío, cuando se presenta en mayores de 35 años de edad. Mientras que el secundario puede ser por obstrucción linfática, ya sea tumoral o infecciosa o por radioterapia, o interrupción linfática por escisión de ganglios linfáticos, o sea, se sacan esos ganglios linfáticos tal vez justamente pensando que podrían tener células cancerígenas. Tenemos que saber que en la insuficiencia linfática lo que va a pasar es que se van a acumular proteínas, células inflamatorias, inmunocompetentes y bacterias en el tejido conjuntivo. Entonces, el aumento de estas macromoléculas va a aumentar la presión oncótica y provocar así el edema. Se activan los fibroblastos, se produce una fibrosis inflamatoria progresiva en los tejidos, con hipertrofia del tejido conjuntivo dérmico y subdérmico. Acumulan adipocitos, se produce retención de agua, o sea, retención hídrica. Esto hace que aumenta mucho el volumen, pero también endurece la zona comprometida. Se altera así la pared linfática y todavía aumenta el deterioro del sistema de transporte linfático. En cuanto a la clínica, el linfedema de miembros inferiores generalmente es primario, por lo tanto va a ser bilateral, con mayor compromiso de una extremidad en relación a la otra, pero de unos pocos centímetros. Mientras que el linfedema secundario, generalmente es secundario a un origen parasitario, o sea, parásitos, presencia de parásitos en la circulación linfática, que se llama filariasis. Otras causas pueden ser procesos infecciosos, como erisipela, también la celulitis por estreptococo beta-hemolítico, también puede estar asociado a una insuficiencia venosa crónica o un síndrome postflevítico, y raramente es relacionado a cirugía. El edema de miembros inferiores puede comenzar en el dorso de los pies, va a comprometer también el tobillo y la pantorrilla, por eso se denomina edema en bota, avanzando poco a poco hacia la ingle. En casos severos
y sobre todo el linfedema primario puede comprometer incluso genitales y hemiabdomen inferior. ¿Cómo es la evolución? Bueno, en una primera etapa, sobre todo en niños, cuando es primario, empieza siendo un edema blando, inespecífico, tiene Godet positivo y incluso el edema puede disminuir un poco en el reposo. Pero luego este edema se hace permanente, va aumentando entonces la fibrosis y termina siendo un edema blanco. Hay engrosamiento de la piel y acentuación de los pliegues cutáneos. Eso quiere decir que los pliegues cutáneos se marcan mucho más. Los estadios según la evolución son el 1, el 2 y el 3, donde el 1 hay un edema parcial, pero disminuye un poco el edema con el reposo. En el 2 el edema es permanente, con signo de Stemmer, ahí lo vemos abajo, positivo y acentuación de los pliegues cutáneos. Y el 3 ya hay una elefantiasis, con hiperkeratosis y papilomatosis cutánea. El signo de Stemmer o Kaposi-Stemmer es la imposibilidad de pinzar la piel sobre el dorso del segundo dedo del pie, siendo este un signo de enfermedad avanzada. O sea, yo le quiero pinzar la piel del segundo dedo del pie y no puedo hacerlo, ¿sí? Justamente por el gran edema que tiene y por el tipo de edema. En las imágenes vemos los estadios. En el estadio 1 hay una diferencia de tamaño y tal vez con el miembro elevado pueda disminuir un poco el edema. En el 2 ya hay un edema muy importante, un cambio de volumen y circunferencia muy notorio. Y en el estadio 3 ya la presencia de elefantiasis. El diagnóstico del linfedema es clínico. Un buen examen puede simplemente detectar el nivel o grado de severidad y delimitar bien la zona afectada. Eh, Fíjense acá el lipedema no presenta edema en el dorso de los pies. ¿Sí? Esto es diferente del linfedema. Bien, por último vemos el lipedema. En la diapositiva anterior se hacía la comparación entre el linfedema y el lipedema en la imagen. El lipedema es un aumento simétrico de ambas extremidades inferiores, desde cadera a tobillos, y nada más que es ocasionado por un depósito subcutáneo de tejido adiposo. En el 20% de los casos hay un origen o antecedente familiar y se va a acompañar generalmente de alteraciones hormonales. Esta afección suele ser casi exclusiva de las mujeres, puede manifestarse durante la pubertad y si aparece en hombres generalmente se relaciona a trastornos hormonales importantes. El lipedema se puede complicar con un linfedema y ahí ya sería un lipolinfedema y es mucho más difícil diferenciarlo. El diagnóstico del lipedema se hace por resonancia magnética, donde se observan bien los linfáticos normales y que el edema de tejidos blandos es simplemente grasa y no hay edema subcutáneo. Uno lo puede ver como hallazgo a veces en una resonancia de rodilla, en una persona con cierto nivel de obesidad, ve bien el tejido graso presente. Y en este cuadro es interesante para hacer un poco el diagnóstico diferencial del edema en cuanto a insuficiencia venosa, linfedema y lipedema. ¿Sí? Por ubicación, la insuficiencia venosa crónica es asimétrica, generalmente distal. El linfedema suele ser unilateral en dedos de pie o pantorrilla, en bota. El lipedema es bilateral hasta el tobillo respetando el pie. La presencia o no de dolor que puede estar en la insuficiencia venosa y es raro en el linfedema, salvo que esté complicado, pero sí puede estar en el lipodema.
el signo de Godet, que no va a estar en el linfedema solo al inicio, ni tampoco en el lipoedema, ¿sí? Sí en la insuficiencia venosa. La variación, el ortostatismo, lo que más va a afectar, ¿sí? O va a mejorar el edema en la posición en decúbito es en la insuficiencia venosa. Los signos, el dolor o piernas cansadas en la insuficiencia venosa, el signo de Stemmer en el linfedema y bueno, la adiposidad en el lipodema. Y lesiones tróficas asociadas, por ejemplo, en la insuficiencia venosa, la paquidermitis en el linfedema y no tenemos otra en el lipodema. La insuficiencia venosa va a presentar varices siempre. El linfedema puede ser que tenga varices, en el lipoedema no va a haber. Y como complicaciones, la insuficiencia venosa crónica, las úlceras, en el linfedema pueden aparecer infecciones y el lipoedema no suele tener complicaciones de ese tipo. Bueno, muy bien, lo felicito por llegar hasta el final. Ahora el desafío es verlo una vez más y acompañado de la bibliografía, ¿sí? Entonces pueden ir tomando notas, marcando cuestiones importantes y preparándose para estudiarlo. Recuerden que esto es un tema que entra también en la evaluación final, así que a repasarlo y estudiarlo.